Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre Virtual DJ 2026. Vamos a ver todo el proceso de instalación para que sea correctamente. Vamos a hablar también un poco sobre todo este programa, cómo funciona y las novedades que tiene, pero sin antes con un pequeño tip para su computadora. Entramos aquí en el software de Virtual y aquí le vamos a dar en inicio, le vamos a poner en Pro. En inicial ya no, sino en Pro lo vamos a marcar. Luego acá en la parte derecha superior vamos a la configuración. Ya, le vamos a presionar, le vamos a dar clic. Vamos a ir aquí a las opciones y en desempeño, está acá abajo, vamos a presionar y en la parte superior arriba presionamos en Full Disable. Normalmente va a estar en otra opción, pero nosotros vamos a presionar Full Disable. Ya cerramos y esto nos va a ayudar a que el programa pueda correr de una manera mucho mejor, ya que con todos los componentes activados o en segundo plano, esto va a repercutir un poco. Si tu computador tiene la capacidad de soportar todas estas funciones o características del programa, normal, no apliques ahí. Pero si tu computador tiene poquita capacidad, porque es un poco antiguo, entonces es necesario hacerle esta aplicación. Vamos con la instalación, pero sin antes vamos a hablar un poco sobre Virtual DJ 2026 y seguimos con la instalación correctamente. Este programa tiene una actualización que, en mi opinión, marca un paso importante en la evolución de este software, ya que si llevamos tiempo utilizando o simplemente estás buscando un programa profesional, que te ayude a mezclar música, vale la pena conocer todo lo que incorpora en esta nueva versión. Este programa se ha caracterizado por ofrecer herramientas muy completas, tanto para DJs principiantes como para profesionales. Permite también mezclar audio y video. Trabaja con controladores de prácticamente todas las marcas. Crea mashups. Usa también stems en tiempo real y administra bibliotecas musicales bastante grandes. Pero con la versión 2026 este programa, Atomic Production, ha decidido todavía más por la inteligencia artificial. Una de las novedades que tiene este programa y que llama más la atención es la incorporación de Alt Prompts. Esta función utiliza inteligencia artificial para ayudarte a encontrar música dentro de tu propia biblioteca, utilizando lenguaje natural. En lugar de buscar canción por canción, puedes describir el tipo de música que necesitas y el sistema te propone opciones acorde a ese momento, Es una herramienta muy interesante cuando necesitas reaccionar rápidamente durante una presentación. Otro cambio importante está en el nuevo motor de efectos. Este programa incorpora más de 122 efectos profesionales, incluyendo muchos inspirados en mezcladores muy populares de Pioneer DJ y Rain. Esto significa que ahora tienes una mayor variedad de efectos sin depender necesariamente del hardware. Hay algo que muchos DJs seguramente van a agradecer. Y si hablamos de la inteligencia artificial, hay más todavía. Esta versión mejora considerablemente el reconocimiento automático de letras. El programa también puede detectar y sincronizar la letra de muchas canciones con mucha más precisión que antes. Esto abre la puerta a funciones como el karaoke automático o incluso a realizar mezclas creativas utilizando las letras junto con los stems del propio programa. También encontramos novedades para quienes quieren trabajar con video virtual DJ. También puede generar visuales mediante la inteligencia artificial cuando estás reproduciendo únicamente audio. Es decir, el software también es capaz de crear fondos animados, efectos visuales o incluso bucles de video sincronizados con el ritmo de la música, haciendo que la presentación se vea mucha más atractiva sin necesidad de preparar
todo ese material con anticipación. Otra función muy interesante es el nuevo sistema de BPM, ¿no? O BPM variable, ¿no? Que es el BPM variable. Hay canciones especialmente de temas clásicos o grabaciones antiguas o mezclas en vivo donde el tiempo cambia constantemente, y eso siempre ha sido un reto para cualquier software de DJ, ¿no? Ahora Virtual DJ utiliza esta inteligencia artificial para detectar esas variaciones y mantener una sincronización mucho más perfecta durante la mezcla, ofreciendo incluso un estabilizador de BPM para quienes prefieren mezclar manualmente sin depender completamente del botón Sync, ¿no? O Sign. En conjunto, no estamos hablando de una actualización que simplemente cambia la apariencia del programa. Virtual DJ 2026 incorpora herramientas que realmente buscan facilitar el trabajo del DJ. Busca también reducir el tiempo de preparación y también ofrecerte la posibilidad de crear, ¿no? Durante la sesión. Ahora sí, vamos con la instalación del programa, como habíamos quedado. Este archivo vamos a abrirlo ahorita, pero vamos a explicar aquí primeramente todo el Defender o el antivirus que tengan para evitar algún corte. Ya, esto es normal, de ahí lo vamos a activar todo. Vamos a cerrar. Este archivo tiene que estar ya descomprimido, yo ya lo descomprimí. Abrimos la carpeta y vamos a hacer clic derecho aquí en el archivo que está en la parte derecha, aquí, y ejecutamos como administrador. Aceptamos ya y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces le vamos a dar en siguiente nada más y vamos a empezar que la descargue. Cerramos, le hacemos clic derecho aquí y ejecutamos como administrador. También le damos en siguiente, finalizamos, aceptamos, sale esto, cerramos. Muy bien, ya una vez listo esto, le abrimos la carpeta acá, copiamos estos dos archivos, estos tres archivos, perdón, nos vamos a la carpeta C, nos vamos aquí y abrimos esta carpeta y vamos a copiar acá. Ya, vamos a pegarlo, perdón, lo pegamos y eso sería todo ya. Vemos, aquí está todo ya, está pegado, copiado. Vamos a cerrar, vamos a abrir otra vez la carpeta, abrimos otra vez la carpeta que está ahí y esto le vamos a hacer clic derecho y también lo vamos a ejecutar como administrador. Esperamos que salga esto, presionamos cualquier tecla, dice, para salir. Es necesario que salga esto. Muy bien. Ahora también aquí, clic derecho y ejecutamos como administrador. Aceptamos. Aquí escribimos nuestro nombre de usuario, cualquier nombre y cualquier correo. Una vez terminado, presionamos aquí, ya, luego aquí y sí, correcto. Eso sería todo. Una vez estado todo eso, nosotros simplemente vamos al Defender y activamos. Vamos a activar el Defender, vamos a tener la carpeta aquí ya del programa, vamos a abrirlo y podemos disfrutar de todo lo que tiene este software. Vamos a poder usar las canciones, mezclar, vamos a poder usar las pistas, algunas cosas que tiene con la inteligencia artificial y sobre todo que está activado legalmente. Bueno amigos, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. No olviden compartir, suscribirse, darle me gusta y gracias por seguir apoyándome en el canal siempre, muchachos. Le va a funcionar. Toda la información estará también en la descripción de este video, en los comentarios. Nos vemos. Chao.